Bueno, una vez más, bienvenidos, buenas noches, estimados pastores. Estamos en el avance del módulo de psicología comunitaria y estamos desarrollando el contenido inicial en esta primera semana. Hoy la cuarta clase que tenemos de esta semana. Ya estamos por concluir la primera unidad. Tenemos varias expectativas y metas que cumplir dentro de esta unidad. El día de ayer hemos ido desarrollando la parte histórica de la psicología comunitaria, y esto para nosotros es importante, puesto a que van a ver en el momento en donde vemos el aspecto histórico también del movimiento cristiano en Latinoamérica, que va muy de la mano y similar a lo que es el movimiento de la psicología comunitaria. Esto centrado mucho más en comunidades, muy diferente a lo que es lo cotidiano del día a día del psicólogo o el teólogo, inclusive europeo, norteamericano. Inclusive el teólogo latinoamericano tiene que adaptarse a las circunstancias sociales en comunidades dentro de nuestro contexto. El día de ayer hemos ido viendo cómo a lo largo de la historia la psicología comunitaria surge por el deseo, el interés de organizaciones, de ONGs, de tratar de explicar y entender y modificar, probablemente generar cambios en comunidades rurales principalmente, acá en nuestro contexto en Bolivia, en comunidades andinas, haciendo con proyectos, con ONGs, algunos programas tratando de establecer resultados. Los resultados no son de la noche a la mañana, duran un par de décadas para que nosotros podamos ver los primeros resultados o frutos de los cambios que estamos realizando. Esa es tal vez la desventaja que tenemos los latinos, queremos resultados prontos, rápidos. Y hemos ido viendo cómo también para nosotros como iglesia es un desafío el comprender que al elaborar programas, al establecer programas, podemos avanzar también en medio de nuestro contexto eclesial. Nuestras iglesias tienen que tener la capacidad de elaborar sus propios proyectos, postularse, presentar a embajadas, instituciones, ONGs, personas que se dedican a ser financiadores, pero lo que regularmente requieren son elaboración de proyectos de construcción, proyectos sociales, pues, proyectos comunitarios. Y es bueno saber que por lo menos ahí el deseo, el interés. Ayer me agradó mucho escuchar a nuestra pastora también con esa necesidad de tener una gran población de infantes, otros con poblaciones de adultos mayores, otros probablemente con poblaciones de mujeres, y así, cada uno de nosotros en nuestro contexto, es probable que tengamos diferentes necesidades. Cada iglesia local es muy particular, sus necesidades son diferentes. Algunos batallan con jóvenes con adicciones, algunos están con personas de escasos recursos, otros con personas con dificultades familiares. Entonces, en nuestro contexto, lo primero que solemos y tenemos que ver es qué problemáticas hay. Por ahí es donde vamos a ver más adelante, cuando empezamos a elaborar pequeños proyectitos de intervención, es observar problemáticas. Los problemas no son algo que deberíamos alarmarnos o preocuparnos. Los problemas son posibilidades, son oportunidades, son posibilidades de generar nuevos proyectos, de generar nuevos programas, de establecer cambios. Y ahí es donde nosotros como líderes entramos. Les decía, ¿quién es más que ustedes? Miren, queridos pastores, los psicólogos tenemos campo laboral, ¿no? Tenemos un campo específico de trabajo. Escasamente podemos adentrarnos a hacer políticas sociales. Tendríamos que buscar una especialidad diferente. Un arquitecto. Miren, los políticos nomás de estas elecciones, ¿qué son sus profesiones? Ingenieros, comunicadores, arquitectos, abogados, pero siendo honestos, ¿cuán pertinente es su formación académica para la administración pública? No, ¿verdad? No, no, o sea, el arquitecto se especializó, se formó para generar probablemente obras, estructuras. El psicólogo se especializó, se formó para entender la conducta humana y está en eso, en ese proceso.
pero ustedes como líderes, carrera de liderazgo pastoral, parte de su formación implica ser gestores, trabajar en gestión pública, estar como agentes de cambio, tanto en su ambiente eclesial, pero también fuera de él. Visionen un poco más allá de las cuatro paredes de nuestras congregaciones, porque tienen la capacidad, tienen la formación, está en su currícula todos estos contenidos y serán útiles en su momento. Eh, Estos cursos que estamos pasando de lo que es la ley 1178, por lo menos nos da algunas pautas, ¿no? De poder ser parte del movimiento de los funcionarios públicos. Alguno de ustedes probablemente llegará a estas instancias porque tienen la formación, tienen la capacidad, tienen el liderazgo. Y si tiene llamado, mucho más todavía, porque quien te haya llamado, el Señor, respaldará también esa acción que estás desarrollándote. Entonces, continuando con la explicación del proceso histórico de la psicología comunitaria, ahí él les relataba, ¿no? De forma hipotética, cómo llega el psicólogo comunitario, cómo se pone en medio de las comunidades, quiere hacer intervención individual de niños, de jóvenes, de adultos, intenta hacer, pero no, luego se encuentra con circunstancias como hay que darles agua potable, no tienen materiales escolares, no comen todo el día, sus papás no entienden la realidad de la alfabetización, tienen problemas de salud y otros más elementos. No hay escuelas, no hay hospitales. Entonces el psicólogo, el antropólogo, el trabajador social que va a hacer intervención en esa época, allá por los 60, 70, en el contexto latinoamericano, se va a encontrar pues, con una realidad de, ahora, ¿yo qué hago, no? Yo me he formado para hacer algo como profesional, pero ahora que estoy en la comunidad, ahora que estoy en el pueblo, mis conocimientos, mis saberes no me están siendo del todo útiles. Tengo que empezar a hacer ensayo y error, lo que se llama la práctica, la teoría, ¿no? Tengo que empezar a ver qué puedo hacer. Entonces, hay fases que se han ido desarrollando en este tiempo y la primera fase es la práctica teórica. O sea, es cuando estos profesionales que han hecho intervención en comunidades, vuelvo a decir, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, educadores, antropólogos, al trabajar con comunidades marginadas, con personas del campo, del área rural, con grupos ovarios, con personas pobres, marginales, con organizaciones populares. Entonces, en su experiencia, empiezan a ver qué es lo que pueden hacer, como les daban el relato, ¿no? Este psicólogo que llega, quiere hacer terapia con un individuo, pero dice, uy, no hay caso, ¿qué podemos hacer? Es que yo no tengo permiso de mis papás. Ay, entonces hagamos una reunión con las autoridades y ahí nacemos, ¿no? Ya, pero no solo eso, necesitamos agua, ahora necesitamos escuela, ahora falta luz, ahora falta hospital y ahora falta alimentación. Entonces es pues cosa tras cosa, elemento tras elemento que viene y que tenemos que desarrollar y resolver en el proceso. Ya no solo somos psicólogos clínicos de asiento, de consultorio, ahora ya se vuelven psicólogos de campo. Están trabajando ya con autoridades, con dirigentes, buscando financiadores, ayudando con reuniones en los pueblos. Ya se está haciendo un trabajo más empírico. Pero desde la práctica, desde lo empírico, es donde se empieza a desarrollar la teoría. Así funciona todo. Se empieza a trabajar la parte práctica. O sea, hay muchas ciencias que han empezado de esa manera, empíricamente, ensayo y error, fallando probablemente en su proceso de intervención. Muchas ONGs han hecho eso, ensayo y error, ensayo y error. El Señor me ha permitido estos años estar muy cercanos, por ejemplo, a la fundación, bueno, a la ONG Compasión Internacional, acá en Bolivia, que ya tiene varios años trabajando. Y es bien interesante cómo ha cambiado toda su estructura, ¿no? Cada cierta cantidad de años cambia su estructura, cambia sus programas, cambia su manera de ver. En algún tiempo su estructura era esto la iglesia tiene que hacer y les daban programas, les daban facilitadores, capacitadores que implementen este programa porque este programa es el bueno. Pasaba un tiempo y decían, este nuevo programa que tenemos, este es el correcto. Ahora sí, con esto va a ser.
Pasaron un tiempo y dijeron, bueno, nuestros programas no son tanto así, la iglesia que desarrolle programas. Ahora están con, la iglesia tiene que desarrollar todo, nosotros les ayudamos a la visión que tenga la iglesia. Entonces, es un ensayo y error. Cuando uno no tiene muy claro la manera como obtener resultados, es ensayo y error. Es un trabajo empírico. Hasta que se empieza con este ensayo y error a desarrollar la teoría. Y es ahí donde llegó la psicología comunitaria. Empezó a desarrollar teorías. En su teoría empiezan a, de alguna forma, empezar a formularse tesis, formularse propuestas y empieza una construcción. La segunda etapa es la etapa ontológica, es decir, cuando ellos van a definir cuál es su enfoque, de qué manera ellos van a ir definiendo cómo van a trabajar, cómo van a capacitar, cómo van a empezar a hacer lo que hacen. Entonces, recién se empieza a definir, ¿no? El psicólogo les decía, creía que tenía que venir a hacer atención individual, el trabajador social tal vez de la misma manera, hacer atenciones individuales, pero ahora que está en el pueblo, ahora que está en la comunidad, se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué somos finalmente? No soy psicólogo clínico de consultorio. Estoy empezando a construir y definir cómo voy a empezar a trabajar. Estoy empezando a definir de alguna manera qué es la comunidad, quién es el sujeto que estamos atendiendo finalmente. ¿Es el sujeto individual? ¿Es ese jovencito que necesita el cambio? ¿O es todo el pueblo, las autoridades, las familias, los niños, los jóvenes? Todos ellos son importantes. Creo yo, por ahí es la necesidad también de que esta materia, psicología comunitaria, esté en nuestra currícula, porque nos ayuda a ver esa realidad. Nosotros como pastores trabajamos con comunidades, estamos ahí con familias, con jóvenes, con niños, con adultos, con ancianos, con parejas separadas, estamos con diferentes tipos de personalidades en nuestro contexto. Eso es una comunidad. Entonces, en esta etapa, en la etapa ontológica de la historia de la psicología comunitaria, empezamos ya a ir definiendo con quiénes vamos a trabajar, quiénes son nuestros sujetos a los cuales tenemos que apoyarles en su cambio. El psicólogo clínico identifica al individuo como su sujeto de cambio. En este individuo me voy a centrar. Pero el psicólogo comunitario tiene que definir, ¿y ahora con quién? O sea, a todos los voy a atender. Se puede hacer terapias grupales, se puede hacer cambios. Entonces, mi método va a tener que empezar a definirse. Y en la parte epistemológica, que es la tercera fase, es cuando se entiende y empieza a producirse conocimiento. Ya se empieza a construir ya un diálogo entre los otros profesionales, entre las comunidades. Ya hay un intercambio de saberes en la etapa epistemológica. Porque todos los autores, todos los que están siendo parte de estos análisis, porque no es que el psicólogo comunitario llega solito a las comunidades. Los profesionales van a estar educadores, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, maestros, en una gran población de intervención. Las grandes ONGs que han ido trabajando como Plan Vida, Compassion, Misión Alianza Noruega, Visión Mundial y otras muchas más que han llegado a Bolivia, solo dando tal vez el ejemplo de nuestro contexto. No es que llegan solos, o sea, estas ONGs tienen, muchos de ellos, un gran patrocinio, un gran financiamiento, mueven una gran cantidad de dinero. Como un dato interesante, el actual presidente de Bolivia, el señor Rodrigo Paz, una de las políticas que está impulsando actualmente es el hecho de facilitar la creación de ONGs, fundaciones, y también así el dar apertura a que cualquier fundación u otra ONG pueda ingresar a Bolivia. ¿Por qué hace eso? Porque es una posibilidad económica. Si una ONG que antes no trabajaba porque había restricciones políticas sociales de anteriores gobiernos,
Ahora que tiene oportunidad de trabajar, no viene solito, no viene a llevarse dinero. Al contrario, estas ONGs vienen con dinero incluido y para invertir en la sociedad. Este dinero moviliza la economía. Entonces al gobierno le llama más, le es más importante eso para establecer una economía más estable, por lo menos. Y eso es una ventaja para nosotros como iglesias. Sí, por eso decía, esta temporada creo que es muy útil. Si alguno de ustedes está con el llamado de organizar en su congregación un brazo social legalmente establecido, reconocido por las instituciones públicas, hágalo con ese llamado, póngale el nombre que corresponde. Nosotros, por ejemplo, le hemos puesto Fundación Casa del Pan. Nosotros somos la Iglesia del Nazareno Belén. La palabra Belén justamente refiere a eso, ¿no? La Casa del Pan. Entonces, de ahí sacamos el nombre de Fundación Casa del Pan. Y ustedes le pueden poner nombres que les sea convenientes. Yo he escuchado al buen alfarero, al buen pastor, hay bonitos nombrecitos que se han puesto de estas fundaciones de línea cristiana y que están ayudando. Ahora están en el proceso de buscar convenios. En la etapa epistemológica, la, los profesionales que han hecho intervención en estas comunidades empiezan a construir conocimientos. Una de ellas, ¿no? Maritza Montero, que está en el libro que les he compartido en la bibliografía, esta venezolana, da pues algunas estructuras ya teóricas de lo que se va a entender como la psicología comunitaria, ya con un nombre propio, la psicología de las comunidades, para que el psicólogo comunitario sea un agente de cambio que ayude a sus comunidades a producir cambios, cambios sociales, cambios económicos, cambio de valores, cambio de pensamiento, de paradigmas. Ahí es donde se construye. En esta tercera fase ya tenemos sólidas las teorías que en el momento inicial fueron simplemente empíricas. Ahora ya está sólido, ya está trabajado. Pero parte de cualquier desarrollo de una rama, de una ciencia, es saber cómo lo hacemos, y eso es la parte metodológica. En esta etapa de la parte metodológica se van desarrollando diferentes instrumentos, porque estos instrumentos no es que son netamente de la psicología comunitaria, no es que solamente ellos lo pueden usar. Y así ocurre también en muchas ciencias. Por ejemplo, una regla. No es que solamente es de los ingenieros, ¿no? Su instrumento. Una regla la puede utilizar un arquitecto, la puede utilizar un técnico constructor, eh, una camilla la puede utilizar el médico, la puede utilizar un odontólogo, la puede utilizar un psicólogo, una enfermera. Entonces, parte del método es definir qué instrumentos vamos a usar o se pueden usar en medio de la sociedad. Y estos instrumentos, por si acaso, los vamos a ir aprendiendo en las siguientes semanas. Y están, por ejemplo, hacer entrevistas, grupos focales, diagnósticos en comunidades, mapeos de las comunidades, genogramas, investigación-acción y diferentes herramientas que nos permiten no solo investigar, sino transformar la sociedad. Y ese es el deseo del uso de estas herramientas. Entonces, dentro de la psicología comunitaria, para nosotros nos es importante saber eso como líderes, como carrera de liderazgo pastoral, porque estas mismas herramientas las podemos usar en nuestro contexto. O sea, en mi congregación yo puedo hacer grupos focales, entrevistas, investigación-acción, puedo hacer algún tipo de trabajo de campo en medio de mi congregación, ya de forma sistemática, ya no improvisada. Porque si somos honestos, estimados pastores, muchos de los programas, trabajos, campañas, proyectos que hacemos, eh, campañas evangelísticas, carpas, lo que se vaya a hacer en su momento, suelen ser no bien medidos y en muchas ocasiones hasta improvisados. Al momento, al ojo de buen cubero le hacemos. Y un proyecto tiene la intención de que no pueda ser improvisado, que pueda ser un trabajo planificado, con pasos, con responsables, con indicadores, con todo lo que se quiere. En mi congregación, entonces yo puedo aprovechar estos conocimientos de la psicología comunitaria y ponerlas en práctica. Ese es el deseo, que ustedes
estos conocimientos los pongan en práctica, les sea útil en el ministerio, para reforzar su ministerio. Si antes ustedes hacían campañas de fin de año y decían, ya vamos a hacer campaña de fin de año, vamos a ayudar a la gente que está en las calles. Ya, ¿qué fecha? Cerca de Navidad, por el 23, ya está bien. ¿Cuánto dinero necesitamos? No sé, unos 2,000, 3,000 más o menos. ¿En qué vamos a gastar? Todavía no hemos pensado, pero ese dato podemos ir al mercado y comprar. Y es ahí donde se nota pues la improvisación. En el momento creo que Dante Gebel testificaba que él ya solía llevar sus sueños, sus proyectos en papel, porque tuvo una ocasión donde él decía, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a ir a tal lugar y voy a predicar de esta manera, hasta que vino alguien y le preguntó, ¿y cuánto necesitas? Quiero financiar ese tu sueño. No lo había pensado, ¿cuánto puedo necesitar? ¿Se recuerdan la historia de Nehemías? En el libro de Nehemías, en los primeros capítulos, la Biblia relata algo muy interesante acerca de la planificación. Si no me equivoco, lo hemos ido avanzando en el poder de la visión, pero no está de más hacer una retroalimentación de esta historia bíblica de Nehemías, cuando él, al enterarse que su nación, la casa de sus padres, de sus abuelos, estaba desolado, lo que él hace es hacer luto, ¿no? Angustiarse. Esto está en el capítulo 2, por si acaso, del libro de Nehemías. Entonces voy a compartir en la lectura bíblica, por si quieren anotar y también hacer esta lectura. Nehemías, en el capítulo 1, recibe la visita de algunos dándoles malas noticias, ¿no? La noticia que le dijeron es, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están gran mala afrenta, y le dolió, ¿no? El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto llevó a Nehemías a orar delante del Señor, a quebrarse, a reclamar, probablemente porque él estaba en otra situación, algo tal vez más cómodo. Y él, quién sabe el sueño, ¿no? Me gustaría estas puertas volverlas a poner, de construir los muros, como cualquiera, ¿no? Que ve a su ciudad natal de esa forma. Y entonces él dice, y como yo no había estado tan triste en su presencia, me dijo el rey, o sea, el rey lo habíamos visto triste a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? No es esto sino el quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y miren, esta preguntita parece bien sencilla, como para pasarlo por alto, pero en alguna ocasión en la vida es probable que nos encontremos con esta pregunta, con nuestros líderes, con nuestros superiores, con algún financiador, con alguien generoso, con alguien que nos pueda abrir estas puertas. Como el rey Artajerjes le dijo a Nehemías, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué proyecto quieres hacer con los ancianos? ¿Qué proyecto quieres hacer con esos niños? Entonces dice, yo oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le parece al rey y a tu siervo halló gracia delante de mí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Entonces el rey le dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Son preguntas de investigación prácticamente esto, ¿no? El tiempo, la distancia, el tiempo. Y él respondió y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. No es que ese dato le pescó a Nehemías
el proyecto que tenía en mente. No es que ese dato improvisó, no, ese dato ya tenía respuestas. Entonces, en esta etapa metodológica, en la fase metodológica de la psicología comunitaria, estas herramientas son útiles en el proceso, nos sirven de gran manera. Y cuando estemos nosotros en el momento, en la circunstancia en donde alguien nos pide hacer o nos pide explicar el sueño, explicar la visión que el Señor nos ha dado de construcción, de misiones, de evangelismos, de campañas, de capacitaciones, de talleres, de lo que sea, tengamos respuestas firmes y sepamos cuánto vamos a necesitar, qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo estará. La siguiente fase de este proceso histórico de cómo se ha consolidado la psicología comunitaria es la parte ética. Es ya cuando uno empieza a cuestionarse, ¿no? ¿Hasta dónde yo tengo que estar? ¿Hasta dónde yo puedo intervenir como psicólogo comunitario? ¿Hasta cuánto puedo influir en sus decisiones de este pueblo? ¿Hasta cuándo voy a estar? Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puedo o no puedo hacer en esta comunidad? ¿Hasta dónde yo voy a ser útil para esta comunidad? Y ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Para quién estamos trabajando finalmente? ¿Para la ONG o para este pueblo? ¿A quién beneficia la intervención que vamos a realizar? Y de alguna manera, esta etapa ética se tiene que tratar de basar en el respeto, en la participación, en la autonomía de todos. Y para nosotros también importante cuestionarnos eso como pastores. Les cuento que hay congregaciones, especialmente las tradicionales, donde la iglesia tiene un poder democrático para elegir a sus líderes, que suelen ver a los pastores como trabajadores. Hasta se dice de esa manera, ¿no? Hay que hacerle trabajar al pastor. He escuchado ese comentario cercano. Y ahí es nosotros como agentes de cambio, donde debemos preguntarnos, ¿no? ¿Para quién estoy trabajando finalmente? ¿Para la iglesia? ¿Para el Señor? ¿Para mi familia? ¿Para mí mismo? ¿Para los ancianos? ¿Para los líderes? ¿Para los no creyentes? ¿Cuál es el punto de límite de lo que yo puedo hacer en medio de la iglesia? ¿Cuáles son los límites que tengo? ¿Bajo qué líneas estoy yo trabajando? Y eso es también lo que se preguntó en esta etapa, ¿no? En la etapa de la psicología comunitaria ética, donde ya determinamos hasta qué tiempo trabaja el psicólogo comunitario, cuántos años pueden estar, cuánto tiempo podría estar trabajando el psicólogo comunitario en un pueblo. ¿Se puede quedar de por vida ahí? ¿Puede hacer generar dependencia sobre los demás? ¿Es ético eso? Que el pueblo dependa constantemente de las capacidades del psicólogo comunitario o, o tiene un tiempo determinado. Asimismo, nosotros también como pastores debemos cuestionarnos, ¿no? Eh, ¿Es ético lo que estamos realizando en la iglesia? Si nosotros estamos controlando el liderazgo, si manipulamos de alguna manera, si nos guardamos información para el desarrollo de nuevos líderes. Esa es la parte de ética del desarrollo de la psicología comunitaria. Posterior a ello viene la parte política. Ya es donde entra a lo que les comentaba que ocurrió en el contexto nacional como ejemplo muy claro, cuando estas organizaciones, ONGs, ya haciendo intervención en sus comunidades, empiezan a promover su participación, a fortalecer sus organizaciones sociales, a dar voces a grupos marginados, estas palabritas o conceptos que suelen manejarse actualmente como el empoderamiento, la justicia social, la democracia participativa, son conceptos que nacieron desde el movimiento de la psicología comunitaria en esas temporadas. Ya en estas fases se empieza a decir, ¿no? La intervención que estamos realizando en estas comunidades tienen el fin de que estas comunidades fortalezcan sus movimientos sociales,
fortalezcan sus saberes, sus costumbres, y una vez que están fortalecidos, empoderados, ellos se encarguen de producir sus cambios, de hacer sus proyectos, de buscar convenios, de hacer sus cambios políticos, sociales. Y así es como van desarrollando en el tiempo de el desarrollo de la psicología comunitaria. Hay una película que les recomiendo uh, que muestra un poquito esto del trabajo de los psicólogos que trabajan en comunidades o generando influencia sobre las comunidades. La película se llama Experta en Crisis, de Sandra Bullock. Esta película, basada en hechos reales y sobre todo filmada en el contexto nacional acá en Bolivia, que representa la época de las elecciones cuando Gonzalo Sánchez de Lozada estaba encabezando encuestas con Manfred Reyes Villa y a un desconocido Evo Morales para ese entonces. En esta película, Experta en Crisis, muestra cómo dos expertos psicólogos detrás del político, con sus equipos, empiezan a generar cambios, empiezan a crear discurso, empiezan a manipular poblaciones, empiezan a hacer todo tipo de acciones, éticas o no éticas también, y muestran también esta realidad de qué forma un psicólogo que entiende sobre comunidades, sobre la sociedad, puede producir cambios. Hermanos, se acusa, ¿no? Por ejemplo, actualmente dicen, ¿no? Que sus asesores de Edma Lara, que le están haciendo hacer y todo ello, viendo al personaje político. Eh, y en la etapa de elecciones del año pasado, había un asesor político muy famoso en Sudamérica, que él mismo se decía, yo ya he puesto muchos presidentes, y estaba asesorando el movimiento de Tuto Quiroga y estaba muy seguro que lo iba a hacer, su propio discurso lo ha llevado a tragarse sus palabras, como que se repitió la historia del, de las elecciones allá por el 2000, de Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales, cuando el embajador dijo, si votan por Evo Morales, nosotros no vamos a apoyarles. Y bueno, el pueblo a veces es así, ¿no? A veces es difícil de predecir y medio contreras, ¿no? No me van a decir lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que hace a alguien que entiende cómo funcionan las comunidades, cómo funcionan los pueblos. Y al mejor experto también se le puede escapar la liebre. El entendimiento de las comunidades es algo que también nosotros debemos estudiarlo, vivirlo, estar en medio de las comunidades. Uh, hay una antropóloga, eh, Alison Spedding, ahora les voy a mostrar. Está la dirigente. Es una dirigente en Yungas. Es probable que algunos de ustedes la hayan visto, a la señora escritora y docente de la UMSA, la gringa Alicia, le dicen. A ver, vamos a ver el pequeño videito, cuántos minutos dura. A ver, permítanme abrir en... Esta antropóloga, escritora, docente de la UMSA, hizo justamente este trabajo de campo que más adelante lo vamos a ver, que es investigación-acción. Vamos a escuchar un poco acerca de su biografía, para que puedan conocerla, y después vamos a comentar un poco acerca de ella. ¿Me confirman si se escucha, por favor?
Inglesa de 60 años, antropóloga ella, que decidió echar raíces en los yungas del departamento de La Paz y volverse cocalera. La conocen como la Gringa Alicia. Nos recibe muy amablemente y lo primero que notamos es el gran bolo de coca que aún tiene en la boca. Alison Spedding, de 60 años, es una ciudadana inglesa licenciada en Antropología, Arqueología y Filosofía de la Universidad de Cambridge, doctora en Antropología Social, además de una reconocida escritora que llegó a Bolivia el año 1982 para realizar su trabajo de campo y luego de unos años se quedó a radicar en el país. Y llegué a Bolivia primera vez en el 82, a como una semana de que había vuelto la democracia con la vuelta de Hernán Siles, ¿no? En el año 92 me he incorporado a la docencia en la Universidad de San Andrés, donde sigo ejerciendo. Más conocida como la Gringa Alicia, como la llaman en su localidad en los Yungas de La Paz, nos cuenta que hace 3 décadas inició su plantación de cocales y desde ese entonces es parte de Adecoca. Es común verla en todas las movilizaciones, ya que desde hace años se siente una boliviana más. Es en la comunidad de Apa, ¿no? Es de Secra Chilmani. Bueno, en este momento soy base, ¿no? Pero como digo, sí también he sido secretaria general de mujeres en la Central San Bartolomé. En su país es una famosa autora de culto dentro del género fantástico, considerada la versión underground, radical y feminista de J.R.R. Tolkien, creador del Señor de los Anillos, aunque nos asegura con la humildad que la caracteriza, que no recuerda cuántos libros ha escrito. Debe ser como unos 20 o... No llevo la cuenta exactamente entre libros antropológicos y novelas, ¿no? Asegura que la hoja de coca es buena para todo, que se siente tan boliviana que asumió la vestimenta tradicional de la mujer aymara y lleva la pollera con orgullo. Siempre hay que bolear la coca. La coca es buena para todo, ¿no? Yo estoy saliendo en mi ropa de andar por casa, pero cuando estoy en mi trabajo antropológico siempre yo me he visto de pollera. La Gringa Alicia sostiene que las mujeres de los yungas encabezarán las movilizaciones convocadas por Adecoca para cerrar el mercado paralelo de la coca, ya que lo califican de ilegal. Porque el gobierno está dando lugar a este descontrol total, una distribución completamente caprichosa y además en beneficio de ciertos individuos que no tienen ni base ni apoyos y son unos oportunistas. Una europea que se enamoró de Bolivia, que se suma a la lucha social de un sector cocalero al que asegura defenderá con uñas y dientes. Entonces ahí vemos interesante de la antropóloga que haciendo un trabajo de campo, allá como es de la ¿no? En los 80, ingresó a comunidades yungueñas, adelante en la tercera semana aproximadamente, vamos a ir aprendiendo sobre lo que es investigación-acción, que es prácticamente ese tipo de trabajo de campo que ha hecho, que en palabras resumidas es, yo como investigador me adentro en la comunidad, me adapto a la comunidad, me mimetizo entre la comunidad para entender a la comunidad, comprender con esa realidad, vivo como ellos, como ellos, me visto como ellos, y de esa manera voy a entender su realidad. Entendiendo ya esa realidad, ahora sí puedo hacer cambios sociales, ahora sí puedo organizar sus sindicatos, ahora sí puedo ser parte de ellos y puedo empezar a gestionar sus propios cambios. Esa es investigación-acción. Investigación-acción sería lo que Cristo ha hecho en Filipenses cuando se menciona que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, padeció como nosotros, vivió como nosotros, fue tentado en todo, como dice Hebreos, pero no pecó, para entender nuestra realidad, nuestra debilidad, y mostrarnos que y el camino adecuado, el camino correcto para la salvación. Eso es algo interesante. Pastor Enrique, tal vez querías hacer un comentario sobre esta situación. Sí, buenas licenciados, buenas compañeros. Es verdad, yo creo que se en primera ha venido a la universidad para estudiar, ¿no? Para ver cómo es el funcionamiento, la cultura, ¿no? En los yungas.
empezó a estudiar libros, empezó a escribir. Pero lo que me gusta es que se ha vuelto como una especie normal que vende cocas, ¿no? He visto ahí en las videos cuando se vende, se ríen con eso, ¿no? Pero un escritor se ha vuelto cocalera, ¿no? Es verdad, ¿no? Cocalera se produce coca, ¿no? Se ha vuelto cocalera donde hace aculico, ¿no? He aprendido toda la cultura de los cocaleros allá en Yungas. Es muy importante, ¿no? Porque él ha escrito, no se acuerda cuántos libros ha escrito, pero yo creo que hartos libros ha de escribir sobre ese tema, ¿no? Pero este es un trabajo que estamos llevando, ¿no? Organiza, seguramente ha de participar en muchas actividades de los hermanos cocaleros. Yo veo, creo que debe ser, él ha sido el líder de esos cocaleros que ha de participar. Por eso ha escrito varios libros. Es una manera de comentar, licenciado, es bonito esa la que ha visto. Mm. Es muy particular, es muy famosa en el ámbito de los que hacen trabajo de campo, investigación aquí en Bolivia, la doctora Spiding. Y en el análisis más frío, es pues muy útil alguien que, como los saberes que tiene ella, ¿no? Un doctor, antropóloga, con todos los métodos, técnicas y saberes que tiene de su profesión, de su dama, para hacer cambios sociales. La teoría la tiene ahí, o sea, está ahí en sus saberes. Pero lo genial es que estos saberes sería para nosotros cómodo decirle a uno de ustedes, ¿no? Ya, Enrique, así tienes que hacer, y puedes hacer eso ya en tu pueblo. Pero probablemente Enrique, Carlos, quien sea el delegado de estos saberes, no la vaya a cumplir como corresponde, tal vez no ha entendido bien, tal vez va a ser su propia perspectiva. Entonces, lo ideal en el proceso de la intervención en psicología comunitaria es que yo con mis saberes me adentro en la comunidad, soy parte de la comunidad, vivo como ellos, participo con ellos, visto como ellos, ya me he mimetizado completamente entre la comunidad y empiezo a vivir sus necesidades, empiezo a sentir sus preocupaciones, empiezo a atravesar sus problemas y ahora con la experiencia propia, en mi propia carne, puedo resolver con mayor facilidad sus problemas. Les decía hace rato, ¿no? Prácticamente es lo que Cristo ha hecho con nosotros para entender nuestra humanidad. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él con toda la sapiencia, con toda la sabiduría y autoridad, nos mostró el camino, nos capacitó, nos empoderó y nos permitió tener mejor sentido de la vida. Sigamos avanzando un poquito más. Parte del método de la psicología comunitaria se habla acerca de lo que es el proceso de cambio. Parecería no interesante cómo hay elementos del movimiento al socialismo muy similares, muy semejantes, ¿no? a lo que ha ido trabajando la ciencia o las ramas de la psicología comunitaria. Es que estos elementos, como le decía, en estas temporadas donde ONGs, instituciones han ido capacitando, les han capacitado en esto, pues en cómo movilizar población, cómo tratar de hacer sus propios cambios, cómo generar una nueva realidad y todo ello. Entonces, en esto que se llama el proceso de cambio, por si acaso esto es desde la perspectiva de la psicología, no estamos hablando de un partido político ya existente, sino cuáles son los pasos que propone la psicología comunitaria para producir cambios, porque recuerden que por definición el proceso de cambio, por definición el psicólogo comunitario es un agente de cambio, es un agente que produce cambios, que permite que las comunidades controlen y produzcan sus cambios. Por definición hemos visto eso dentro de la psicología comunitaria. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, la primera etapa, si yo quiero lograr en algún momento un cambio en mi comunidad, y aquí entendamos comunidad como nuestras congregaciones, por ejemplo, la iglesia en la cual nosotros pertenecemos, les decía, es una comunidad y necesita cambios. ¿Cómo me doy cuenta de los cambios que necesita?
Yo tengo que empezar a ser muy observador y analizar qué falencias, qué fallas, qué problemas hay en mi comunidad. O tu comunidad es perfecta. No, si yo pienso en mi comunidad, hay tantas cosas que me gustaría que podamos mejorar. Tal vez el Ministerio de Niños, tal vez el trabajo con los matrimonios, tal vez el servicio de cada uno de ellos, su puntualidad. Hay tantas cosas, hermanos, que seguro quisiésemos que la iglesia en la cual participamos mejore. Estoy seguro que hay muchas cosas. Pero, ¿qué debe pasar para que ocurra ese cambio? ¿Qué pasos yo debería tomar para que esos cambios se vean realidad, para que sean parte de nuestra nueva realidad? No va a llegar por arte de magia. No, y hay un refrán que se le atribuye a Albert Einstein que dice, si yo quiero tener cambios, pero sigo haciendo lo mismo, es muy difícil que tenga cambios. Estimado pastor, si por ejemplo, tu congregación, tú notas que estos años está reduciendo de membresía, ya no están avanzando mucho, hay mucha apatía, y ya notas esa realidad. Necesitas hacer cambios, pues. Porque si sigues haciendo lo mismo, sigue el mismo calendario, sigue las mismas prédicas, no hay ningún cambio notorio desde el liderazgo, no creo que se pueda hacer ningún cambio, o sea, no va a producirse ningún proceso de cambio en medio de tu comunidad. Y si tú notas que hay alguna falencia, alguna necesidad en tu comunidad y quieres un cambio para esa comunidad, el primer paso es la etapa de sensibilización de las comunidades. Este es el método que usa básicamente psicología comunitaria. Sensibilizo a mi comunidad. ¿Qué es sensibilizar? Es hacer notar la necesidad de la problemática, de resolver esa problemática, de los daños que nos está haciendo, de la manera en cómo nosotros podemos mejorar si hacemos esos cambios. Porque muchas veces las personas no son sensibles a lo que está sucediendo en la iglesia. O sea, somos los mismos 40 hermanos. No crecemos ya por más de una década que seguimos siendo los mismos. Uno nuevo va, uno nuevo se va. Uno nuevo viene, uno nuevo se va. Nuestro crecimiento es por reproducción, significa que son los nietos, los hijos de las familias que hay. Como ya son la mayoría ancianitos, ya ni de esa manera podemos crecer. Y algunos ya se acostumbran pues a esa realidad. Ya es natural para ellos vivir así. Pero uno que otro siempre nota y dice, no, no está bien. O sea, no creo que estemos bien estando de esa manera, los mismos cada año, sin crecimientos, deportando los mismos números. Algo estamos haciendo mal. ¿Y cómo les hago sensibilizar? Si hermanos, miren, a ver, ¿cómo estamos en este tiempo? No estamos avanzando, no estamos creciendo. ¿Está bien estar así de esa forma? ¿Se sienten cómodos así? ¿Es como el Señor nos ha hecho parte? El siguiente paso es el paso de concientizar. Ser consciente es que ahora voy a tomar medidas. Soy consciente de que yo soy parte de este proceso. Soy consciente de que yo tengo que hacer los cambios necesarios. Entré en conciencia, me despabilé. Si les doy como un ejemplo, una metáfora, una parábola, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo en la historia bíblica es un hijo que tiene bendición, tiene su padre, tiene riquezas, hasta que de pronto entra un bichillo dentro de él, un pensamiento en él, que le hace decir, padre, dame lo que me corresponde, que me voy. Su padre le da, este hijo, dice las escrituras, que va y deshocha o malgasta todos sus bienes y entra en un punto cuando está comiendo o cuando quiere comer las algarrobas que comían los cerdos, empieza a sensibilizarse.
empieza a darse cuenta y decir esto no está bien, esto no es lo que tenía en mente. Se habla a sí mismo y dice, iré donde mi padre, porque en la casa de mi padre hasta los trabajadores tenían buenos alimentos. Iré donde mi padre, y ahí viene la etapa de conciencia, cuando ya soy consciente de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que voy a hacer. Iré a la casa de mi padre, hablaré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra Dios, acéptame como uno de tus trabajadores. Eso es también muy aplicable en el contexto de la congregación o el lugar donde queremos hacer cambios. Debo sensibilizar a la población y hacer consciente de que pueden producir sus cambios, que tienen la posibilidad, tienen la ventaja de hacer cambios en sus comunidades. Concientización. Ahí es donde entra el agente de cambio. El agente de cambio es quien va ahora a empezar a motivar. Porque lo que falta muchas veces no es que la gente sea inconsciente, ¿no? Que no se dé cuenta y sea insensible a lo que pasa. Muchos son ya conscientes de que necesitamos cambios. Muchos ya son conscientes de que no estamos bien. Pero la pregunta es, ¿pero quién va a animarse? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer el cambio? ¿Quién va a dar el primer paso? Y ahí es donde se necesitan, pues, agentes de cambio que motiven, sean estratégicos y puedan motivar a la población para producir su cambio. Porque, vuelvo a decir, no es que la gente no quiera cambiar, o sea, no es que el alcohólico diga, no, ya estoy acostumbrado, así se puede hacer, sino que de vez en cuando tiene su momento de lucidez, dice, no está bien que esté así, estoy haciendo daño a mi familia, me estoy haciendo daño a mí mismo, no puedo seguir así por mucho tiempo. Entonces entra en conciencia, dice, bueno, trataré de buscar ayuda, buscar alguna iglesia, buscar algún lugar, pero después vuelve a su vicio, vuelve a su dirección. Siempre se requiere algún agente de cambio que me motive a mí, que me dé ese impulso, que me acompañe en el proceso de cambio, que me dé las herramientas, que me lleve al lugar, al centro de atención, que me ayude a hacer los proyectos para cambiar. Eso en mí genera motivación, que me despierte en mí ese deseo de cambiar, ese genuino deseo de cambiar. Si nosotros como pastores podemos ser esos agentes de cambio en medio de nuestras congregaciones, estén seguros que el proceso de cambio de aquel detalle que quisiésemos que de una vez se pueda consolidar en la iglesia, vaya a suceder. Después de la motivación, viene la parte sencilla, que es el proceso de acción. Aquí es ya donde se elaboran los proyectos. Acá es donde ya nace el proyecto. Porque ya en este proyecto ya tenemos el título del proyecto, su desarrollo, sus conclusiones, su programa, sus cronogramas. Ya está ahí, ya está elaborado. Eso simplemente es cuestión de ejecutar. Eso es ya la acción del proyecto. Pero previo a ello, para que exista esta realidad, debo yo sensibilizar a la población, debo hacer notar que necesitamos esto a través de diagnósticos, a través de estudios. Yo los hago conscientes de que esto es real, de que esto está ocurriendo, de que no podemos escapar de esa realidad y debemos hacer los cambios correspondientes. Nosotros como pastores somos estos agentes de cambio. Nosotros estamos para motivar a la congregación a que hagan sus cambios, ¿no? Que sean evangelistas, que sean maestros. Les ayudamos en su proceso de elaborar proyectos. Pastor, queremos salir de campaña puerta a puerta para predicar y compartir el evangelio. Ya, está bien. Muy bien, hagamos el paso. Hagamos nuestro pequeño proyecto. Les voy a explicar cómo se hacen, qué fecha lo quieren hacer, en qué tiempo lo van a hacer, cada cuánto va a ser este proyecto, qué cronograma vamos a hacer, qué presupuesto necesitamos, cómo vamos a saber si ha sido correcto.
y les impulsamos a ejecutar ese proyecto. Esto se llama el proceso de cambio. Es ese paso a paso para que una comunidad, un pueblo, una organización social pueda cambiar su realidad, pueda hacer algo diferente de lo que antes hacía. Estamos ahí en ese camino. Nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo sensibilizar y concientizar a la población. Aquí es la parte de diagnóstico. Con las herramientas de diagnóstico nosotros vamos a determinar y vamos a apoyarnos en estas herramientas de diagnóstico para determinar cómo nos encontramos, en qué forma nosotros estamos actualmente. Si, por ejemplo, yo hago una encuesta dentro de la iglesia y justo hace unos meses, uno de nuestros jóvenes lamentablemente decidió quitarse la vida. Estoy hablando de un caso hipotético, ¿no? Para el ejemplo nada más. Decidió quitarse la vida. Entonces, este joven lamentablemente era de influencia, era de liderazgo en la congregación. Todos quedaron en shock, todos quedaron perturbados sobre esta situación. Y ahora muchos tal vez están abandonando la iglesia, muchos están afligidos. ¿Qué es lo que hago? Es un problema, ¿no? Terrible lo que acaba de suceder. Hagamos una encuesta en medio de este tiempo con nuestros jóvenes y preguntarles, uno, ¿cómo se encuentran? Hagamos un pequeño test para averiguar si hay varios que están así deprimidos, varios que están con esas ideas de tomar decisiones equivocadas sobre su vida y a ver qué sucede. En la encuesta que hacemos, encontramos que el 70% de nuestros jóvenes están con ideas suicidas al momento. Es un gran número. 7 de cada 10 jóvenes han pensado en alguna vez el quitarse la vida. Esto nos hace conscientes de la realidad. Hemos sido sensibles por el fallecimiento de este joven, pero esta encuesta que nos dice que el 70% de nuestra población en algún instante ha tenido ideas o pensamientos suicidas, nos hace ser conscientes de que esto es un problema serio, de que no podemos ignorar lo que está pasando. Algo tenemos que hacer y ahí es donde ya empieza la etapa de motivación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Si soy un agente de cambio, no se los daré hecho, ¿no? Esto vamos a hacer, no. Escarbo entre la población, pregunto entre los demás y les digo, no, ¿qué podemos hacer al respecto con nuestros jóvenes? Hagamos un retiro de reconciliación, un retiro de fortaleza, un retiro de arrepentimiento. Muy bien, está bien, me gusta esa idea. ¿A dónde podemos ir? A tal lugar, ese lugar es muy bonito. ¿Cuántos días? 3 días lo haremos para que sea un momento edificante. ¿Cuánto va a costar? Entonces necesitamos alimentos, necesitamos transporte, necesitamos un distintivo, necesitamos predicadores. Ahí nace el proyecto, ahí nace lo que va a ser el proyecto dentro de nuestra congregación. Este proyectito, ya que lo hemos elaborado con los jóvenes, lo ejecutamos y vamos a producir un cambio. Hacemos una evaluación para ver cómo está ahora el pensamiento de nuestros jóvenes. Muchos se han reconciliado con el Señor, muchos ya están pensando de una manera diferente, están más enfocados. Eso se llama el proceso de cambio. Es importante dentro de nuestras iglesias entender que va a haber problemas. El Señor mismo nos decía, ¿no? En este mundo vamos a tener aflicciones, dificultades, pero el Señor ha vencido este mundo. Y se comprende que muchas iglesias improvisen, no estén acostumbradas a elaborar sus proyectos, ni a registrar sus actas, ni a organizarse de la forma adecuada. Es entendible, es natural también, porque no puedes exigir a alguien que no ha ido a la escuela a que te escriba correctamente. Si alguien es ignorante en algún tema, no se le puede exigir desde su ignorancia, ¿no? Pero ya ustedes van a tener conocimientos de perfeccionar sus actividades,
hacerlos de la mejor manera, ahora pues tendrán esa capacidad y tendrán que ser mucho más efectivos en la ejecución de sus proyectos, haciendo buenos diagnósticos, no proyectos aleatorios ni al azar, ni improvisados, sino con sentido, con objetivo, con propósitos, con tiempos, con indicadores de evaluación, para que de esa forma nuestro proyecto, nuestra actividad sea eficiente. Nosotros como pastores, como cristianos, hemos ido viendo hasta aquí el proceso histórico de la psicología comunitaria y tenemos un rol muy similar a lo que fue en su momento el psicólogo comunitario o lo que lo es actualmente. Un agente de cambio, un agente que produce cambios en medio de su sociedad, su congregación, su población, su vecindad, quienes son parte de todo ello. Estamos ahí. Y así también debemos empezar a ser parte de la iglesia. ¿Qué opinan ustedes de aquellos ministros, pastores, que en algún punto se olvidan ser parte de la comunidad? Se quieren producir cambios desde arriba de forma ejecutiva, ignorando la realidad de la mayoría de la población. En algunas circunstancias puede ser muy útil, pero suele ser más efectivo cuando tú eres parte de todo ello, cuando eres parte de todo ese proceso. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. El día sábado vamos a profundizar un poquito más sobre esta unidad. Vamos a ir explicando algunas teorías de la conducta y del comportamiento social. Va a estar una clase muy interesante, pero me gustaría escucharles acerca de lo que hemos conversado el día de hoy. Hoy hemos visto un poquito más del desarrollo histórico de la psicología comunitaria por fases. Así también hemos ido desarrollando el contenido acerca de el proceso de cambio y reflexionado también acerca de cómo nosotros como pastores tenemos que ser parte de en medio de nuestras comunidades, entender esas realidades y incluso adaptar los aprendizajes. Algo que admiro mucho de la enseñanza que Jesús hacía, que los registramos, está registrado en los evangelios, es que pese a que él era carpintero, no se registra en los evangelios una parábola del buen carpintero o el carpintero de Belén. No, o sea, él no era pescador y se registran varias parábolas al respecto. No era agricultor y se registran varias parábolas al respecto. ¿Qué hacía? Prácticamente está adaptando los saberes que tenía a la realidad de la gente que era su población. Ahí también un ojo para nosotros como predicadores. A veces predicamos como para nosotros, bien académico, muy bien organizado, desarrollado, apologético, rebuscado en sus conceptos. Pero así somos nosotros. Pero nuestra población, ¿será también así? ¿O tendremos que también ir adaptando nuestra predicación al respecto? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dice Pastor Gregorio? Licenciado, buenas noches. Tenía una consulta, licenciado. La antropóloga que mostró que está radicando en Yungas, sobre eso me generaba una duda. Creo que para mimetizarse con la comunidad, entiendo eso, debemos nosotros conocer sus necesidades, debemos entender sus tradiciones, costumbres, y como cristianos, ¿hasta qué punto podemos mimetizarnos con ellos? Por ejemplo, ella estaba masticando coca. ¿Un cristiano puede masticar coca y decir, me estoy mimetizando para servir a la comunidad? Sí, en su trabajo de antropóloga, la antropóloga se ha mimetizado al extremo, ¿no? Ha empezado a vestirse como ellos, a trenzarse como las señoras de pollera, a pistear coca y a ser parte netamente en lo cultural, ¿verdad? Sin embargo, creo yo, hay ciertos límites los cuales también como creyentes probablemente tengamos, algunos más que otros probablemente. Hace tiempo mostraban un video de un pastor que quería predicar al público juvenil y públicamente se hizo tatuajes para decir, ahora sí voy a entender mejor a los jóvenes.
Alguna vez participé en una congregación en donde querían llegar ellos al público de las, ¿qué sería? De las tribus urbanas, rockeros, metaleros principalmente. Y en su congregación, que me invitaron ahí en la etapa universitaria, no como predicador, sino para ir a visitar, y me dijeron, wow, tienes que ver este lugar, es muy novedoso, muy interesante. Era una congregación cristiana por el centro y cerca de la San Francisco, por ahí, y el lugar de culto era un lugar oscuro absolutamente, y el pastor, el predicador hizo la enseñanza, muy interesante. El momento de las ofrendas era una mano de calavera con una bolsa, y se cogieron las ofrendas de esa manera. O sea, hay extremos, ¿no? Y uno tiene que ser muy sabio, creo, en esta toma de decisiones como creyentes, desde el ámbito del creyente, desde el ámbito del cristiano. Eh, Pablo creo que puede ser un buen referente de cómo él llegó a comunidades siendo él judío, sin perder la esencia como maestro que lo era en el fariseísmo, pero adaptando el evangelio, la predicación del evangelio a esa realidad, observando su realidad. La predicación que se encuentra en Hechos 17, 16, ahorita se me pasó, en Atenas, Pablo menciona y dice, 17, viendo en Atenas, que era un pueblo muy religioso, le ardía a él en el interior al ver que estaban entregados a la idolatría. En el momento de la enseñanza, Pablo fue estratégico, dice, varones atenienses, he visto que son ustedes muy religiosos, por ende les he venido a hablar de este Dios. Pero sí entendía que había cosas que uno podía tolerar, podía comprender, esto de los alimentos, esto de algunos ritos como la circuncisión, guardar los días de reposo, que eran elementos muy importantes para el judaísmo. Pablo entendió que en el contexto al cual va a llegar no eran tan necesarias. Entonces, creo que hay principios bíblicos al respecto, no del todo. Por ejemplo, aquí el tema de la kuyiku o del pixyar es un tema muy debatible probablemente en el contexto andino. Cuando yo fui a Argentina, recuerdo que los pastores estaban consumiendo vino natural, normal. O sea, después de haber consumido la pasilla, se sirvieron vino. Para mí no me era muy agradable, no estoy acostumbrado para ello, pero para ellos en su contexto era algo natural. Y ahí es donde uno tiene que ser tal vez muy observador, muy cuidadoso de entender lo cultural propio, nativo del lugar, y lo que va a ser la base de la predicación del Evangelio, la esencia del Evangelio. No hay un sí o no firme personalmente. Creo que solo ser muy observador inicialmente para tomar esa decisión en su momento. Eso, Pastor Groyo, es un tema muy delicado, ¿no? El que acabas de mencionar, muy debatible. Es como eso de qué música es lo adecuado dentro de la iglesia, o la danza inclusive, que es otros temas también así de no hay una decisión firme al respecto. Siempre va a haber posiciones diferentes de diversos ámbitos. Lo más prudente, licenciado, sería entonces sabiamente discernir qué cosas no comprometen al Evangelio y poder en esa parte excavar más para poder brindarles una ayuda, ¿no? De acuerdo a la necesidad que tienen. La desventaja que tenemos es que en lo secular hay agentes de cambio, ¿no? Que tienen los partidos políticos, las fundaciones que no son cristianas, se mimetizan tanto con ellos que a veces a ellos les dan más apertura, ¿no? Que a los que un poquito algunas cosas vamos a rechazar. Pero sí, ya me ha quedado claro, licenciado. Tenemos que conocer sus necesidades y estas fases de la psicología comunitaria me ha interesado mucho, ¿no? Lo ontológico, por ejemplo, cuando hablamos de ontología nos referimos al ser. Entonces, creo que este trabajo de servir a la comunidad no va a ser un mes. Creo que hay que diseñarlo como un proyecto bien queriendo hacer
8 meses, o un año, así para ver los frutos, ¿no? Me pongo a pensar ahorita, si no es cuestión de semanas, que en una semana sus necesidades yo voy a encontrar y a la otra semana voy a dar solución. Creo que es un proyecto así, de larga data, pero sí, los frutos se van a recoger bien. Gracias, licenciado, la clase estaba muy buena, gracias. Amén. Es cierto, ¿no? Para hacer proyectos, escasamente puedes hacer un proyecto así en una semana o en 2 semanas. Si quieres hacer un buen proyecto, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer su buen proyecto de grado, cuando les toque hacer su proyecto de grado, ya lo pueden empezar a trabajar desde ya, ¿no? Eh, Diseñando sus herramientas de diagnóstico, buscando qué población van a trabajar, haciendo su diagnóstico. Son meses que involucra el proceso de intervención. Acá en la materia vamos a hacer tal vez simulacros breves de lo que ya se ha hecho en su momento su proceso de diagnóstico, por lo menos por observación han hecho diagnóstico. Y estos proyectos que hacemos son cortos. La mayoría de los proyectos que se hacen para ONGs, fundaciones, no son proyectos extensos, o sea, no te piden más de 5 hojas de proyecto. Exageradamente la mayoría pide 1 o 2 hojitas de proyecto, porque ellos quieren saber cuál es tu objetivo, cómo lo vas a hacer y cuánto necesitas. Y eso es solamente lo que quieren realizar. Ahora, cuando son proyectos de categoría, también varía. O sea, si algunos son proyectos de construcción, proyectos de concientización, proyectos de formación, pues, cada uno tiene sus propias categorías, pero vamos a mostrarles en el debido momento esto. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué tan importante es que nosotros como pastores seamos parte de nuestras comunidades cristianas? Vivamos parte de sus realidades, o debemos ser totalmente diferentes. ¿Qué opinan al respecto? Hoy es viernes, ¿no? La pregunta no la entendí un poquitito, licenciada. A ver, la pregunta que me estaba diciendo en este momento. Gracias, Pastor Enrique. Les decía, para nosotros como pastores, ¿qué tan importante es que seamos y vivamos las experiencias, la realidad que vive nuestra iglesia local? ¿A qué voy? Hay iglesias que en algún momento su liderazgo ya vive en una economía, en una realidad social muy diferente de su comunidad. Y eso en muchas ocasiones hace cierta distinción. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en un campamento, a los pastores nos dan un privilegio importante, ¿no? A veces pasa eso, en donde dicen, no, al pastor, no, el cuartito especial para el pastor, si es posible. Y en una ocasión vi unos misioneros que llegaron a la congregación, a la denominación cuando yo era seminarista, y estos misioneros no querían comer con nosotros, y eran misioneros, o sea, no eran pues tampoco así evangelistas famosos, se supone que eran misioneros, vinieron de Estados Unidos, y yo como estudiante de seminario todavía, recién tratando de aprender cómo era la iglesia, la denominación en sí, me llamó mucho la atención que siendo misioneros, no querían comer con nosotros los seminaristas, lo mismo que nosotros comíamos, tampoco querían dormir en donde nosotros dormíamos, que era el seminario. Fueron y solicitaron un hotel de 5 estrellas que se encontraba al frente, y como estudiante, como parte todavía de este cuerpo no clerical, de este cuerpo aún no formado probablemente, eh, me sentí incómodo, ¿no? O sea, ese choque fue para mí importante, decir, no, o sea, no debería ser así un pastor, no debería ser así un misionero. Si realmente quiere impactar a su comunidad, debería ser parte. Ayer hablamos un poquito, ¿no? Pastor Gregorio daba, creo, una mención. Muchas veces la gente busca con quién identificarse, y a estos que denuncian corrupciones, personas que te muestran que yo vivo así como tú y todo ello, y aunque lo finjan o aunque no sea la realidad así como lo fue algunos que otros históricos, la gente se suma con ellos, la gente se empatiza con ellos. Entre nosotros como pastores, ¿qué tan importante es eso? ¿Qué tan necesario lo ven? ¿Qué dice Pastor Franklin? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, es un tema es un tema largo, ¿no?
conversar. Y mm, tiene que ver más en su convicción de cada ser o de cada creyente, yo pienso que es. Y también tiene que ver qué tan sano uno es espiritualmente hablando, porque estamos en ese proceso partimos de ese proceso, ¿no? Primero partimos creo que de un nivel tribal donde te sientes en un tribu, luego, o sea, nos partimos de ese nivel de cierto separatismo, diría yo, pero al final, mientras vas entendiendo más, creo que no existiría para mí el mimetismo, porque el mimetismo más, yo lo entiendo, una forma de aparentar, una forma de aparentar algo que tú no eres, pero en realidad yo, desde mi punto de vista, no creo que haya esas diferencias opuestas. En el, en el, o sea, al final yo siento que la, el cristianismo o la espiritualidad tiene un fin de unir más que buscar oposiciones. Entonces, yo siento que estoy en ese proceso de, más que todo, identificarnos, pero no desde ese punto de vista que yo soy diferente a ellos, sino en el fondo somos todos, ¿no? Hasta yo siento que puedo compartir, como dice, puedo coquear. No veo que hay una oposición en esos temas. Ujú. Está bien, pastor, está muy bien el también tener esa perspectiva de que incluso delante de Dios todos somos iguales y es bueno también tratar de ver de esa forma entre nosotros en el contexto en el cual estemos. Gracias, pastor, por su aporte, por su comentario. No sé si alguien tiene alguna... Licenciado, sí. Por ejemplo, como estamos en el séptimo semestre, estaba escogiendo algún tema tal vez para hacer el proyecto de grado, pero no he recibido mucha orientación. Aprovecho este momento para consultarle referente a lo que estamos en la materia avanzando. ¿Cuán importante es para el líder experimentar, identificarse con la gente a la cual vamos a servir? Dentro de eso yo veía, por ejemplo, sería bueno a la carrera tal vez aumentar una materia más, ¿no? Un módulo que sea, por ejemplo, predicar en la calle, ¿no? Que el predicador, el que está siendo formado académicamente, conozca qué es estar bajo el sol, qué es estar de pie, qué se siente cuando al aire libre predicas y viene un adventista, un testigo a contradecirte, o si no uno de la cosmovisión aymara, y esa experiencia le forma a uno para afirmar más sus convicciones y de esa manera trabajar en el servicio, en el liderazgo. Entonces, yo trataba de buscar algún tema así que el que se está formando en esta carrera no tenga esa oportunidad de ir a la calle y predicar y conocer, ¿no? A los predicadores de la calle, qué es estar ahí sufriendo a veces en lluvia, en el sol, eso, ¿no? Y creo que en esta materia un poquito estoy entendiendo que hay que identificarse. Por ejemplo, los años que el Señor me ha permitido predicar en la calle, la gente se identificaba muchísimo, o sea, me esperaba en la calle para que yo llegue y predique, y a veces me reñía y me decía, ¿por qué estás llegando 9? Tenías que estar 8:30, aquí te estamos esperando desde las 8, así. Entonces ahora digo, wow, sería tan lindo a la carrera implementar esta materia de que uno salga a la calle a predicar. Necesariamente no todos lo vamos a hacer en esa magnitud, pero palpar, vivir como el Señor Jesús ha predicado en las calles y los apóstoles, sería muy lindo, pero a ver si por ahí algo me orienta, licenciado, me ayudaría mucho, ¿no? Implementar eso de la predicación al aire libre en la calle. O al igual que en la cárcel, ¿no? O en el cuartel, en el hospital, pero sería interesante también. Gracias, licenciado. Sí, habría que ver, tal vez puede ser algo relacionado a la apologética cristiana, en esa área por lo menos es desde el aspecto teológico, en la predicación, y también creo que otro espacio muy interesante para reafirmar la fe
es en estos espacios de debate que se presentan antes en la Pérez, actualmente creo que en la Ceja, en el Reloj, hay estos espacios de debate donde cualquier civil puede dar su punto de vista, su opinión. En algunas ocasiones hablan sobre lo que es la religión, principalmente hablan de política. De vez en cuando me gusta visitar esos espacios para poder compartir mi punto de vista, sea en lo político y principalmente en lo religioso, pero eso te forma, como menciona Pastor Gregorio, porque ahí es donde realmente verificas si lo que crees tiene solidez, si lo que crees no es simplemente falacias o son solamente ilusiones, sino que lo que crees está basado en teoría, en historia, en experiencia. Y muchos, cuando nos confrontamos a esa realidad, ya en otros espacios, porque ahí puedes fallar, ¿no? Pueden reír todos de ti, de lo que crees y todo ello, pero ya cuando estamos en espacios académicos, universitarios, estudiando otras carreras, ahí muchos jóvenes ya flaquean en su fe porque el docente con mayor autoridad puede ignorar, desprestigiar, menospreciar la fe que uno tiene, y si uno no tiene base, flaquea en su fe. Por ahí tal vez incluso puede ir el proyecto Pastor Gregorio, ¿no? Para reforzar la fe del creyente, como una especie de escuela de apologistas o algo así. Puede ser interesante. Ahí tendrías que ir madurando un poquito más la idea. Pastor Enrique, o Pastor Frank, no sé quién está. Bueno, licenciado, es verdad, yo he visto también esa discusión que hace en la Pérez Velasco. Ahorita San Francisco allá abajo, en las mañanas, pues en las noches más que todo, entonces discuten los de tercera edad, y algunos dentro hay políticos, por ejemplo, que son buenísimos para poder también levantar el nombre del Señor, ¿no? Ahora está en la etapa de esa guerra que está entre Irán y Estados Unidos. Israel dice, porque ya saben ellos que en la Biblia no le van a tocar a Israel, porque está protegido por el Señor Dios. Ya sabe la gente eso ya. Esas comidas que he visto y las discusiones, bueno, son algunos señores políticos, están siempre dentro de eso, levantan el nombre del Señor. Ya es hora de que ya estamos al fin del mundo, dicen, ¿no? Entonces, sin embargo, no es así, ¿no? Porque hay que leer la Biblia, algunos dicen, ustedes no saben que leer la Biblia primero para poder entrar al fin del mundo. O muchas cosas, discusiones he visto yo recién, hace 2 semanas, discuten bien bonito, y algunos se enojan, y critican, entonces hay una participación, ahí es una cosa de prédicas que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Participar, pero es un poco difícil también dentro de ese, ¿cómo se dice? Puedo entrar dentro de esa discusión. Y más es política, unos van algunas veces, algunas veces levantan el nombre del Señor. Eso es lo que he visto yo, licenciada, recién he visto eso. Es muy bonito que dice, como dice el hermano Gregorio, es verdad, ¿no? Él ya aprendió muchísimo al predicar en la calle, ¿no? Es verdad, ir ahí he visto a los que predican en las calles, en lluvias, en soles. Ese debe ser muy, ¿cómo se puede decir? Grave, ¿no? Para poder aguantar el sol y en la lluvia, ¿no? Esa es una manera de comentario, licenciado, que he visto yo. Amén, pastor. Hay varios detallitos que puede pulir nuestra predicación. En estos espacios uno pule su oratoria, pule también la manera como puedes expresarte frente a los demás, frente a personas que no conocen el Evangelio, y tener tú que adaptar, porque en la iglesia todos están atentos a lo que tú quieres enseñar, pero fuera de ellos tú tienes que ser muy estratégico para que ellos puedan comprender, o por lo menos que les llame la atención aquello que quieras compartir. Pablo tenía mucho de estas habilidades, por esta razón probablemente en su capacidad de predicación ha sido muy persuasivo. No sé si alguien tiene algún comentario más, alguna duda más. El día sábado nos encontramos en nuestras clases a las 8 de la mañana aproximadamente, ya estamos en clase y dando inicio, y vamos a ir concluyendo con el avance de nuestra materia. Y también en la segunda parte, después de nuestro refrigerio, vamos a hacer nuestro primer parcial dentro de la clase. Recuerden que es importante su presencia, aquellos que están inscritos en la materia. Voy a dar lectura, por si acaso, a la lista en esta noche, así que pongan atención. Son 18 personas que tengo registrado.
por favor puedan estar atentos para verificar, y si es que no les llamen esta noche, tal vez tengan algún inconveniente en su inscripción y lo puedan regularizar. No sé si todavía se puede, pero consulten por si acaso. Así que, atención, voy a llamar la lista para ir terminando. Perdón, licenciado, el examen va a ser todo el avanzado, ¿no? Que vamos a- esta semana, ¿no? Correcto, todo lo de la semana y lo del día sábado también. Ya, muchas gracias. Les llamo la lista. Condori, Chucky Mamani, Cristian Justo. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Copa Hualpa Franklin. Presente, licenciado. En Flores Vilca David. Huanca Viveros Oscar Daniel. Huarachi Vargas Damaris. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Limachi Mamani Adela Gloria. Presente, licenciado. Buenas noches. En Lucana Quispe Freddy. Muñoz Mamani David Josué. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Peña Quispe Sandra Diana. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Pocuata Condori Judith Cornelia. Poma Limachi Lisette Susana. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Quiroz Rodríguez Zoher Rodrigo. Presente, licenciado. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches. Quispe Intimaita Graciela. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Quispe Mamani Octavo Fidel. Presente, licenciado. Buenas noches. Bendiciones. Quispe Mamani Zoberto. Sonco Laura Gregorio. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Valle Conde Enrique. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Jorge Valeria. Gutiérrez Navia León. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Quinteros Zider. Presente. Buenas noches. Buenas. Esos son los que tengo registrado por si acaso en el sistema. Si no le he llamado, querido pastor, probablemente no está en el registro del sistema. Trate de gestionar su regularización. Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a... Licenciado, diapositivo nos